Hola amigos y amigas, hoy vamos a ver si podemos cultivar zanahorias en botellas. ¿Qué os parece la idea? Bueno, pues nos acompañas hasta el final del vídeo para ver cómo se hace este experimento. La verdad es que es barato y es fácil de hacer. Bueno, estás en el canal de Flores y Mariposas y hoy vamos a intentar reproducir uno de los alimentos que nos da nuestra huerta, pero lo vamos a hacer en botellas. Sí, de esas botellas de agua de plástico que siempre terminan en el cubo de la basura y que hoy nosotros vamos a reciclar. Para esta ocasión utilizaremos las botellas de plástico de 2,5 litros, incluso de litro y medio, incluso de 2 litros. No hace falta que sean de agua, pero bueno, si tienes de refrescos también nos sirven, Lo que realmente utilizaremos será el tapón y el resto de la botella y cortaremos unos cuantos centímetros de la parte baja. Como vamos a cultivar zanahorias en nuestras botellas, dejaremos la parte abierta para arriba, o sea, donde hemos hecho el corte, y nos quedaremos con el tapón y la parte y el resto. Es muy importante que hagamos unos orificios tanto en la parte baja de la botella como en el tapón. Y estas botellas es importante que las coloquemos derechas en algún lugar donde las podamos transportar cómodamente a un espacio, a un lugar donde reciban el sol. Pero todo esto lo vas a ver más adelante. Ahora simplemente te estoy explicando un poco cómo vamos a hacerlo. Para esta ocasión yo he conseguido unas cajas de plástico de estas que nos suelen dar en la frutería cuando compras una caja de naranjas o una caja grande de patatas, etc. Y que además la mayoría de las veces pues también terminan en el cubo de la basura. Bueno, así que hoy vamos a cultivar zanahorias, sino que vamos a reciclar tanto las botellas de plástico como las cajas de plástico y al mismo tiempo vamos a cultivar las zanahorias. Bueno, en este vídeo vamos a ver todo el proceso paso a paso, así que te recomiendo que nos acompañes hasta el final. En la zanahoria lo primero que vamos a ver son las hojas verdes que van a salir por arriba, pero lo importante es lo que queda dentro de la botella, el producto, en ese caso la zanahoria. Pero la zanahoria no es la única hortaliza que crece, pues por debajo, ¿no? También podemos cultivar otras que crecen así como son la batata o la patata, el ajo y la cebolla, etc. Bueno, pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en cultivar zanahorias y para ello lo primero que necesitamos es haber reunido unas cuantas botellas de plástico y una caja de fruta. ¿Veis las imágenes? Aquí están los agujeros que os había dicho hace un momento. Estos agujeros son para que drene bien el agua. La tierra ahí tenemos la parte de abajo de la botella y lo que vamos a hacer es primero llenarlo bien de tierra, pero lo vamos a tamizar para que no caigan ni piedrecitas ni maderitas. Seguidamente compramos las semillas y vamos a irlas colocando en cada uno de nuestras botellas. Yo te recomiendo que pongas como 7 semillas en cada una de ellas. Después lo que vas a hacer es colocar una capita de tierra sobre ellas y luego las vamos a hidratar, como veis en las imágenes. Bueno, ya tenemos nuestras semillas bien hidratadas, así que ahora es hora de esperar. Y al de 2 meses más o menos podemos ir viendo ya los resultados obtenidos. ¿Veis las imágenes? Las semillas comienzan a germinar. Y una vez de que las semillas comienzan a germinar, es mejor que dejes solo una en cada botella. O si ves que hay 2 que se encuentran bastante separadas, las puedes dejar. El resto de ellas hay que retirarlas. ¿Qué pasa si dejas todas las semillas que han germinado en cada botella? Bueno, pues que si dejas todas las semillas, las zanahorias no saldrán bien, ya que no tendrán espacio suficiente para todas y se unirán sus raíces, y es una pena, pero así no te va a funcionar el experimento. Así que hazme caso y deja solo 1 o 2 si ves que las semillas germinadas están muy separadas, pero no más de 2. Si utilizas unas tijeras para retirar las semillas sobrantes, asegúrate de que las tijeras estén debidamente desinfectadas. ¿Veis ya las imágenes? ¿Cómo nos están saliendo ya las zanahorias? Bueno, pues ahora solo queda eso, poner la caja en un lugar donde reciba bastante luz y que estén bien hidratadas. Dependiendo del clima que tú tengas, tardarán más o menos tiempo en salir, pero cuando veas que ya tienen 2 centímetros de anchura,
fijaros las imágenes, ¿veis un poquito la zanahoria? Si tiene ya 2 centímetros de anchura, ya es un buen momento para cosecharlas. Si no, tienes que seguir esperando. Y no te preocupes, que ahora mismo te voy a enseñar cómo hacerlo, es muy fácil. Solo tienes que tener un poquito de cuidado al sacar las hojas, pero espera un poquito, mira, sigue mirando todas las zanahorias que nos han salido. Y este es el tamaño, 2 centímetros tienen que tener. Si tienen menos, déjalas todavía más. Yo, como he utilizado 12 maceteros de estos de plástico, pues como mínimo voy a tener 12 zanahorias, pero puede ser que alguna pues nos dé una sorpresa y aparezcan 2 e incluso 3 zanahorias en una misma botella. Pero por lo general, si sale una zanahoria, suele hacerlo de una forma bonita y derecha, y si salen varias en la misma botella es muy fácil que se retuerzan entre ellas. Es como si hubieran estado peleando para el espacio de dentro de la botella, para que les dé a todos espacio, así que suelen retorcerse. Mirad, aquí había solamente una, fijaros las imágenes y qué bonita ha salido, recta, derecha. ¿Veis qué bien? Ya tenemos nuestra primera zanahoria. Y vamos a ir viendo el resultado que vamos a obtener con toda nuestra cosecha. Presta atención, ¿eh? Esta tiene unas hojas muy grandes y ahí hay 2. ¿Veis que hay 2 juntas? No os he comentado al principio del vídeo, pero la tierra para plantar las zanahorias no hace falta que sea muy fértil. Lo que hace falta es que no tenga impurezas, piedras o maderas. Por ese motivo os he dicho al principio que yo la había matizado, la había pasado por el matiz antes de ponerla en las botellas, porque así la tierra me aseguro que, bueno, pues puede dejar bien paso. Aquí venían 2, fijaros, puede dejar el paso al agua de riego. Fijaros estas 2, pues estas estaban bastante derechas, porque por lo general cuando hay 2 o 3 suelen salir torcidas. He tenido suerte. Fijaros, qué bonitas están. Bueno, según vamos sacando las zanahorias de las botellas, también es verdad que podemos comprobar que algunas salen más delgadas, otras salen más gorditas, unas salen más alargadas. Bueno, por lo general las que salen solas son las que salen derechas, y las que cuando salen varias juntas suelen salir un poco retorcidas o liadas. Mira, aquí estaban 2 juntas, vale, pues una prácticamente no merece la pena y la otra sin embargo ha salido muy bonita. ¿Veis? Una chiquitina y la otra está bien, está bonita. Entre ellas, como tenemos muchas, porque ya os digo que he puesto 12 botellas, que son las que me cabían dentro de la caja. Fijaros, qué maravilla. Estas son todas las que he sacado. Bueno, todas no, me quedan todavía por sacar algunas más, pero la mayoría. Y ahí veis las botellas, ¿no? Ya están sacadas. Otra, que han salido 2 juntas, una está un poco retorcida y la otra muy pequeñita. Estas 2 juntas están totalmente retorcidas, ¿ya las veis? ¿Veis qué mal? Es mejor que poner una en cada botella, sí, porque al final cuando hay varias, una sale pequeñita o salen retorcidas. Mira, estas han salido 3 y bueno, no son muy hermosas, pero una muy delgadita, otra gordita y otra un poco retorcida. Hay de todo. A ver qué nos sale de esta. Esta tiene unas ramas muy grandes. Mirad qué hermosura. Esta es de las más bonitas de toda la cosecha. Sí, esta está gordita y bueno. Lo que sí quiero deciros que ya veis que no hace falta disponer de un huerto o huerta para poder cultivar tus propias zanahorias. Si dispones de un huerto, pues genial, las pones en la tierra y ya está. Pero si no, pues si tienes una terraza o un pequeño espacio donde colocar la caja de semillas, bueno, la caja que he puesto yo de fruta con todas las botellas de plástico y que la dejes al sol, mirad, esta es toda la cosecha. Pues es estupendo, es suficiente para que puedas disfrutar todo el año de tus preciosas zanahorias. Bueno, amigos, gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Ya ves que hemos reciclado por un lado todas las botellas de plástico y que además hemos conseguido nuestras propias zanahorias de una forma natural y sin ningún tipo de producto químico. Bueno, ahora la pregunta al millón, ¿te vas a animar a hacerlo? Déjamelo en los comentarios. Gracias por dejarme un like a este vídeo, gracias por compartir y te espero en el siguiente. Un saludo.